¿Qué tal? El día de hoy les voy a exponer el tema de fractura de distal. Quien les habla es el médico residente de tercer año de ortopedia y traumatología del Hospital Nacional 2 de Mayo, Ramiro Cucho Ábalos. Entonces, comencemos. Ok. Es bastante importante que para conocer o comenzar todos los tópicos debamos manejar cuál es la incidencia, ¿no? Es bien conocido que la fractura de distal es muy frecuente, de hecho es la segunda fractura más común en el adulto, solamente seguida después de la fractura de diáfisis de tibia y de peroné. Es la más habitual en el miembro superior y está aumentando con el paso de la edad. Como factores de riesgo, más que todo en la mujer vamos a tener la menopausia precoz, la raza blanca y muy importante la disminución de la densidad mineral ósea. En los varones lo que vamos a tener más son los deportes de contacto como el rugby y el fútbol americano. En esta gráfica podemos ver claramente que la incidencia va aumentando con la edad, siendo mucho más notoria en las mujeres, ¿no? De cada 10.000 personas que se fracturan el radio distal, se va a mencionar que la mayoría van a ser mujeres, ¿no? Y también es importante entender que el radio distal es una articulación que netamente administra cargas, ¿no? Y que es necesario que esta sea siempre congruente. Para entender el radio distal va a manejar más o menos el 80% de las cargas y mientras que el cúbito lo va a hacer en un 20%. Cosa que va a ser muy diferente a medida que se torne proximal, ya que la zona proximal del antebrazo, el cúbito va a almacenar o cargar el 60%, mientras que el radio solo lo va a hacer en un 40%. Es también importante entender que para manejar un algoritmo de planificación o manejo quirúrgico de las fracturas de radio distal debamos ver el radio en columnas, ¿no? Tenemos que ver el radio en la columna radial, que es la que está abarcada de la apófisis estiloides, y en lo que es la fosa del escafoides o debajo de esta, la columna intermedia, que es la parte que está del radio más pegada al cúbito, que está por debajo de la fosa del semilunar, dando la fosa del semilunar, y la columna cubital. En algunos artículos como en este, que les traigo del 2017, menciona que la diáfisis también se debería manejar como una columna. Es también importante entender que la columna intermedia maneja una esquina volar o anterior y una pared posterior o dorsal, ¿no? Entonces también es importante entender que las fracturas de radio no solamente son huesos, ¿no? También hay que ver las partes blandas, los tendones, los ligamentos, los vasos y sobre todo los nervios. En cuanto a la superficie propia de la cara articular del radio distal, vamos a darnos cuenta que esta es bicóncava y va a presentar dos fosas, ¿no? La fosa escafoidea y la fosa semilunar, ¿no? Y con una presentación en triángulos si la vemos de anterior a posterior, ya que la apófisis estiloides le va a dar una altura. Es también importante entender que los ligamentos volares van a ser más fuertes que los ligamentos dorsales, por eso la muñeca tiende a tener cierta flexión, ¿no? Ya, en cuanto a lo que les mencionaba anteriormente, la O, que es la Organización Internacional de Osteosíntesis, nos hace recalco, nosotros debemos entender las fracturas de radio en base a las columnas, ¿no? La columna radial, la columna intermedia y la columna cubital. Si es que nosotros hacemos una planificación, una observación en tomografía, vamos a darnos cuenta de que esta también divide, como les dije con anterioridad, la columna intermedia en lo que es la pared posterior y en lo que es la esquina o la pared anterior, ¿no? O volar. En cuanto al mecanismo, es entendido que las fracturas del radio distal van a ser debidas a una extensión dorsal, generalmente entre 70 a 90 grados, ya que si esta es menor a 40, va a estar más relacionada con una fractura diafisaria, tanto de radio como de cúbito, y si es mayor a 90 va a estar más relacionada a una fractura de huesos del carpo, ¿no? Como el escafoides o una luxación semilunar. La clínica es igual que cualquier fractura de radio, perdón, cualquier fractura de hueso, ¿no? Deformidad, equimosis, limitación funcional, pero en el radio distal tiene la particularidad que puede haber lesión del nervio mediano, generalmente por atrapamiento. En cuanto a las clasificaciones de radio distal son muchas, ¿no? Tenemos la clasificación de Friedman, Melón, AU, pero la que más se utiliza debido a su importancia porque los clasifica mecanismos de lesión es la de Fernández, que las divide en 5, ¿no? Dentro de estas, la primera, que es en la Fernández 1, es debido a un mecanismo de flexión en la cual es una fractura a nivel exarticular que generalmente es de manejo ortopédico. La tipo 2 Fernández es una fractura por cizallamiento que según AO sería una parcial articular, las anteriormente conocidas como reabarto, ¿no? Polar o dorsal. Las tipo 3 van a ser por un mecanismo de compresión, en los cuales va a haber un hundimiento generalmente de la superficie articular y afecta generalmente lo que es la columna intermedia. No, estas van a ser las más frecuentes dentro de los 5 tipos. La tipo 4 es por abulsión o por fractura luxación, ¿no? De la parte de la articulación radiocarpiana. Y la tipo 5 va a ser la combinación de cualquiera de los 4 mecanismos antes mencionados y es la de mayor complejidad.
Bueno, también para lo que es la evaluación radiológica tenemos que entender que las vistas que tenemos que pedir en una fractura de radio van a ser la muñeca, en lateral y en AP. En cuanto en lateral debemos tener en cuenta lo que es la báscula palmar o lo que es la inclinación palmar, ¿no? Esta debe ser aproximadamente de unos 11 grados y tolerable hasta 0 grados o en posición neutra. En cuanto a la visión anteroposterior, debemos entender que primero debemos medir la angulación o la báscula radial, que es este segmento que mide acá en la figura 2, en la cual debe ser de un promedio de 23-21 grados, ¿no? Y mientras menor sea esta, más inestabilidad lleva la articulación y también menos altura. El tercero que debemos medir, como ya lo dije antes, es la longitud radial o la altura radial, que generalmente es la elevación que debe haber a nivel de la línea más inferior de la epífisis distal del radio hacia la punta del estiloide, ¿no? Esta debe ser una media de 10 milímetros o 1 centímetro. Y lo segundo tenemos la discrepancia ulnar, lo que es la diferencia de la cara anterior de la epífisis distal del cúbito con la cara posterior o la parte más de la epífisis distal del cúbito, ¿no? Esta generalmente debe estar a la altura de la parte más inferior del radio distal, y si esta superior es un cúbito plus y si es inferior es un cúbito menos, ¿no? O minus. Y esta generalmente, como les dije, es en cero, ¿no? Debe ser a la altura. Si se tolera que sea de 2 milímetros más o menos. Bueno, en cuanto a los criterios de inestabilidad de Lafontaine, como les dije anteriormente, las medidas radiográficas que nosotros realizamos nos sirven ¿para qué? Para poder saber si es que las fracturas de radio van a poder ser manejadas por vía ortopédica o necesitan sí o sí entrar a una intervención quirúrgica. Entonces, Lafontaine ya desde el 89 nos decía que existían 5 criterios principales, ¿no? Comenzando por atrás, vamos a darnos cuenta que la edad más de 60 años va a dar inestabilidad, una fractura de cúbito asociada igualmente. La afectación interarticular radiocarpiana también nos va a jugar como un factor en contra. La conminución de la pared dorsal o de lo que es la conminución de la pared posterior también es un factor de inestabilidad. Asimismo, como iniciar con una angulación dorsal mayor a 20, ¿no? Entonces, este tipo de angulaciones ya muy marcadas ya le dan un mal pronóstico a las fracturas de radio distal para ser manejadas por vía ortopédica. En cuanto a los parámetros de radiografía post-reducción aceptables, cuando optamos por la reducción con anestesia local, las maniobras de tracción y acomodación y la inmovilización con yeso braquiopelmar, ¿no? Debemos lograr al control un acortamiento radial menos de 3 milímetros, una inclinación volar, como les dije, en 10 grados hacia volar o en neutro como mínimo, una pérdida de inclinación radial menos de 5 grados comparado con el lado lateral, con el lado contralateral, o un escalón interarticular o gap, lo que es la diastasis de la continuidad de la caridad articular, menos de 2 milímetros. Bueno, también se han visto estudios, como por ejemplo de los archivos de ortopedia de traumatología quirúrgica del 2004, en los cuales ya se habían detectado predictores de falla temprana y predictores de falla tardía para el manejo ortopédico de fractura de radio distal, ¿no? Desde la temprana nos refería en las primeras 24 horas, que principalmente iban a ser el acortamiento radial, más de 4 milímetros, de pérdida de altura, la inclinación muy marcada hacia volar de 20 grados, o la conminución dorsal, ¿no? Que de la pared posterior. Como predictores de falla tardía, generalmente a partir de la semana, van a ser la edad más de 65 años, la inclinación radial menos de 10 grados, el acortamiento radial y la inclinación polar. Bueno, en cuanto a una vez que podamos ya optar qué fracturas vamos a usar por medio ortopédico, también tenemos las indicaciones para usar ya un medio con materiales de síntesis, ¿no? Como es la fijación externa. Las indicaciones son amplias y en la mayoría de artículos que las revisan mencionan que son fracturas que no se pueden reducir de forma adecuada, obviamente, las fracturas inestables, abiertas, en los pacientes politraumatizados en los cuales queremos determinar o evitar el sangrado por este foco de fractura, las fracturas concomitantes del carpo en los cuales hay inestabilidad o luxación y el severo desplazamiento articular, ¿no? Esta revisión que encontré sobre fractura de radio distal nos mencionaba de que también la indicación de fijación externa con clavos Schanz, como se puede ver en la imagen, se puede acompañar con clavijas Kirchner, que van a dar una mejor reducción y aumentan la rigidez de la fijación. Y las indicaciones para esto eran fracturas de estiloides radial, fracturas interarticulares con minutas o moderada con minutas, no más de 3 fragmentos, y como les mencioné, ¿no? La conminución metafisaria. Entonces, este fijador externo lo que va a hacer es una función del ligamento taxis, de darle longitud para que esto acá no esté más acabalgado, sino tenga su posición y altura adecuada, ¿no? Obviamente posterior a maniobras de reducción incruentas. Bueno, en cuanto a lo que es un estudio de comparar la fijación externa contra la fijación interna, obviamente se ha visto que el manejo con el material de histosíntesis interno va a tener una mejor puntuación en la escala de Dash, que es una escala que
mide el grado de satisfacción funcionalidad del paciente, ¿no? Y que el grupo con fijador externo tuvo un mayor defecto articular, obviamente porque al ser por vía cerrada no tiene una manipulación exacta de lo que es la recuperación de la anatomía de la cavidad articular, ¿no? Y sobre todo que las complicaciones en el grupo de fijador externo eran mayores en cantidad, pero a la larga funcionalmente en la mano no tenían diferencia con el uso de material de osteosíntesis. Bueno, en cuanto a ver si es que es necesario restaurar la anatomía del radio, se demostró claramente que los parámetros radiográficos como el acortamiento del radio y el aumento de la inclinación volar van a resultar en una muñeca débil, rígida y dolorosa, lo cual quiere decir que es poco funcional y es algo que no queremos en el paciente, ¿no? Y la varianza cubital y la inclinación volar son parámetros muy importantes para lograr una fractura de radio consolidada o al menos que sea funcional. Bueno, en cuanto a la clasificación y el tratamiento que nosotros podemos dar, hay un artículo muy importante que encontré en el Journal Europeo de Trauma y Emergencia sobre cuál es la opinión de los traumatólogos residentes o los ya traumatólogos con experiencia, ¿no? Quedaron en consenso por el estudio que la fractura extraarticular con una reducción cerrada o incruenta aceptable debería manejarse en movilización con yeso, generalmente en los menores de 75 años, ¿no? Mientras que todos los cirujanos acordaron que el manejo en los adultos mayores de 75 años con yeso es el ideal y que no debería optarse por cirugía en ningún caso. Mientras que las fracturas extraarticulares con una reducción cerrada no aceptable en los menores de 65 años sí debería optarse por operar. ¿Por qué? Porque la operación les generaba un mayor grado de recuperación y una funcionalidad mayor en esos pacientes, ¿no? Mientras que en los pacientes que después que se intentó reducir y no se pudo, pero que eran mayores de 65 años, se sopesó la función o la utilidad de la cirugía. Si es que esta iba a darles mayor comodidad o mayor funcionalidad al paciente, dependiendo que estos adultos mayores no tienen mucha actividad a demanda y no necesitan una restauración al 100% de la articulación o de la parte del radio distal, ¿no? Y a veces la cirugía les generaba más complicaciones. Bueno, en cuanto a las fracturas de radio distal, otro estudio que les traigo de la revista latinoamericana nos comparaba lo que era la RAFI con placa más tornillos y lo que era el manejo con la técnica de agujas Kirchner intrafocales de Capangyi más el uso de yeso, ¿no? Obviamente lo que acá se vio era que la recuperación con las placas más tornillos siempre es más rápida porque permite una consolidación alineada, ¿no? Pero a la larga, cuando se evaluó la funcionalidad de estas muñecas tratadas, se ha visto de que tanto el radio distal tratado con placa más tornillos como el que se usó la reducción con la técnica intrafocal de Capangyi con agujas Kirchner y el refuerzo con yeso, la funcionalidad de la mano llegó a ser casi similar al medio año. Bueno, en esta imagen podemos ver, ¿no?, las fracturas de radiodistales articulares con una línea o solución de continuidad que se dirige hacia cavidad articular. Las dos opciones, tanto el manejo con agujas intrafocales según descrito por Capangyi y el refuerzo con yeso posterior, o el uso de la osteosíntesis para la fijación interna. En este caso una placa de radiodistal de ángulo fijo, en el cual se está fijando los fragmentos para que estos estén lo mayor alineados y puedan consolidar en buena posición. Bueno, entonces también para terminar, en un cuadro resumen encontré un artículo que me pareció bien importante y que básicamente todo lo que habíamos revisado era las ideas que nos tenemos que llevar, ¿no? Entre todas las fracturas no articulares y no desplazadas, idealmente siempre lo que es la reducción de incruenta más el yeso braquiopalmar, que va de 6 semanas, ¿no? En las fracturas no articulares y las desplazadas debemos ver si está reductible y a la vez después de reducir queda estable. Si queda estable, el yeso. Si es que esta la reducimos y queda inestable, se vuelve a desacomodar, podremos optar por lo que es el uso del método de Capangyi, ¿no? O reforzarlo con agujas Kirchner más yeso. Si a pesar de ser no articular no se puede reducir, lamentablemente si es un paciente menor de 65 años vamos a tener que contar a cirugía con placa más tornillos, ¿no?, que sería lo más ideal. En cuanto a si es una fractura articular pero no desplazada, se dice que se puede usar el método de Capangyi o si no se puede usar el método de una reducción cerrada más yesos, pero idealmente con refuerzo de Kirchner para que no se desplacen o no haya un gap muy notorio en cuanto a la cavidad articular del radio, ¿no? Y si es una fractura articular desplazada, sea cual sea el estado, idealmente hay que optar por RAFI con placa más tornillos, ¿no? Y dependiendo de la calidad ósea, optar si es que estas son placas bloqueadas, no bloqueadas, de ángulo fijo, de ángulo estable, ¿no? Y eso se evalúa obviamente con la planificación preparatoria y dependiendo la fisiología de la fractura. Bueno, entonces para ya llevarnos ideas fijas a casa, hay muchos conceptos que hemos soltado, pero creo que lo más importante acá
va a ser que de todo lo que nosotros podamos saber o hemos escuchado, debemos siempre tomar cada opción, no por el trazo de fractura, sino dependiendo del paciente y las funciones que éste presenta, ¿no? Porque dependiendo de eso vamos a poder ofrecerle un mejor tratamiento, ¿no? Y obviamente el resultado funcional siempre va a ser muy importante. Es muy entendido entre nosotros que una radiografía con un material de osteosíntesis bien colocado y en buena posición no se va a comparar en nada a que una extremidad de un paciente sea funcional. Puede quedar muy bonito en las imágenes, pero la mano no va a tener funcionalidad. Entonces eso es algo que no queremos. Bueno, eso era todo en cuanto tengo para compartirles. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.